En H50 Digital Policial te traemos las entrevistas más importantes de la actualidad. Con Pilar Ramos. Estamos en H50 Digital Policial, ya me conocéis todos, mi nombre es Pilar Ramos. Esta tarde tenemos a alguien muy interesante, yo os la voy a presentar. Ella se llama María Ángeles López de Celis, licenciada en Psicología, 30 años en la Moncloa, ojo con este dato señores porque nos va a dar mucho que hablar, viviendo, como ella describe, una de las etapas más apasionantes de nuestra historia reciente, la transición política, intramuros desde las trincheras, en primera línea, incorporada al servicio de los primeros 5 presidentes del gobierno de la democracia y su staff más cercano, en unos momentos muy trascendentales para España. Abandonó la presidencia del gobierno hace 11 años, no sé si ella me corregirá ahora, y actualmente está prestando servicio en el Ministerio del Interior desde la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. María Ángeles, bienvenida a H50 Digital Policial. Muchas gracias, un placer. El placer es todo nuestro, tener una entrevista tan bonita y tan interesante contigo. ¿En algo de lo que he dicho me he equivocado? No, he trabajado 32 años de mi vida al servicio de los 5 primeros presidentes de la democracia, efectivamente, desde 1978 hasta 2010, en que publiqué mi primer libro, abandoné la presidencia del gobierno y me trasladé al Ministerio del Interior y efectivamente el próximo mes de julio hará 12 años que trabajo, yo soy psicóloga y bueno, es un trabajo que realmente pues es un poco diferente a lo que se hace en general en la administración, tiene una vertiente muy social, una vertiente muy personal, que es lo que le da pues un poco ese toque distinto, ¿no? No es lo mismo que revisar declaraciones de la renta, ¿no? Hablamos de personas que han tenido un drama tremendo en sus vidas y bueno, pues creo que de alguna manera todos los funcionarios que trabajamos con ellos tenemos una empatía muy especial. Tanto es así que aunque vamos a hablar de mi etapa en la presidencia del gobierno, como bien dices, Pilar, mi primera novela, porque yo empecé siendo ensayista, publiqué mis 3 primeros libros, que son 3 ensayos con la editorial Planeta, y después me pasé a la novela. Y mi primera novela, que se titula Las Crónicas de Almiquelo, está dedicada a las víctimas del terrorismo. Yo quería que mi primera novela fuera de alguna forma pues esa obligación moral, ¿no? Ese testimonio que yo consideraba que les debía, ¿no? Siendo el colectivo con el que llevo trabajando todos estos años. Y la verdad es que es una novela también fascinante, yo tengo que decirlo porque a la gente le gusta muchísimo, porque es un poco una historia de ficción pero basada en hechos reales, porque cuenta de alguna manera, está novelada el final de lo que fue en la banda terrorista ETA, pero hay una historia de amor, hay un montón de personajes y es una novela muy completa y además yo le tengo un especial cariño porque fue la primera. Este fin de semana estaba viendo he leído un poquito de esa novela, como tú dices, se llama Las Crónicas de Almiquelo, que es una novela de lo que tú estás diciendo, es el final de ETA y por lo que he visto, la reconciliación en el País Vasco y en España. Eso es una novela con un final de esperanza. Realmente ahora que también es verdad que está en el candelero tanto, pues los socios del gobierno que tenemos actualmente en España, ¿no? Esos socios que han sido necesarios para dar estabilidad al gobierno de Pedro Sánchez. Es verdad que todos sentimos un cierto alejamiento de todas esas estructuras abertzales, radicales. Claro que todos tenemos un poco ese sentimiento, ¿no? De ese resentimiento. Pero también hay que reconocer que si de alguna manera hemos conseguido el final de la violencia, porque no olvidemos que ETA ya no mata, eso es algo que se ha conseguido, la gente que sois jóvenes no lo habéis vivido, pero en España se han vivido 50 años de terror y realmente el haber conseguido que haya paz, pues ha sido a costa de pagar una cierta factura y esa factura tiene que ver con la incorporación de los partidos abertzales a las instituciones democráticas. Es verdad que siempre les hemos pedido que dejaran de matar, que todo se puede defender y reivindicar, pero desde las reglas de la democracia. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y eso es así. Es así.
Tiene que ser durísimo, ni me imagino lo que es trabajar con las víctimas del terrorismo. A mí me encanta todo lo que he visto sobre ti, todo lo que he escuchado, que te llevo siguiendo muchísimo tiempo. Sobre todo me gusta porque eres una mujer que no tienes pelos en la lengua, que dice las cosas como son, como las sientes y con muchísima coherencia. Mi primera pregunta para ti, aunque yo sé que hoy no nos vamos a centrar en hablar sobre esta etapa que estás pasando ahora, pero vamos a pronunciarnos un poco sobre ella, ya que hemos sacado el tema, que también nos viene muy bien. ¿Es un insulto tener socios como Bildu? Pues a eso es lo que me refiero. Todos sentimos ese rechazo. Indudablemente no es para los que sobre todo trabajamos con estas personas, ¿no?, que han sufrido tanto y siguen sufriendo, porque realmente son golpes en la vida de los que la mayoría de la gente no se recupera nunca. Entonces, bueno, pues claro que cuesta, pero es el precio que hemos pagado por la paz, por la libertad. No se puede vivir libre, no se puede ser libre bajo el terror, ¿no? Y eso es lo que hemos vivido muchos años en este país. La gente, aparte de los que han sido víctimas directas, hemos vivido pues que la gente no quería ir a un cine, la gente no quería ir al Corte Inglés, la gente no quería hacer ciertas cosas porque teníamos esa sensación de que en cualquier momento podía suceder. Tú que trabajas estás ahora mismo absolutamente conectada con el Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? Y yo estoy convencida de que la policía ha sufrido absolutamente el hachazo constante, como todas las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En fin, especialmente, ¿no?, sobre todo los años de plomo del terrorismo que se han vivido en España. Ahora ver a Bildu pues en el Parlamento, verles en las instituciones municipales, ver cómo de alguna manera tienen un papel que les hace de alguna forma participar en una vida democrática, tienen acceso a la información, tienen acceso a unos presupuestos, tienen acceso a muchas cosas y eso cuesta trabajo digerirlo, pero también es verdad que tenemos paz. ETA es el brazo armado, ha dejado de matar, ya no hay violencia, pero todo esto tiene que pasar el tiempo para que las heridas curen. Tienen que pasar generaciones y en el País Vasco mucho más, porque no olvidemos que en el resto de España, si se acaba la violencia, se acabó el problema. Es decir, si ya no tenemos atentados terroristas, ya no tenemos ningún problema. Pero en el País Vasco eso no funciona así. En el País Vasco todavía hay mucho camino que recorrer hasta la reconciliación. Y todo eso lleva mucho tiempo. Esto es lógico, además, hablamos de etapas muy duras, ¿no? En el País Vasco se ha vivido de una manera terrible. Yo hablo cada día con gente que ha vivido amenazada, que ha vivido bajo el terror de la amenaza a la familia, al negocio, en fin, vivir así es tremendo, es tremendo. Y ese es el precio que tenemos que pagar, María Ángeles, el tener una coalición con terroristas, porque hay que decirlo claro, porque han matado gente, digamos que han dejado de matar con las armas, pero... Claro, es muy duro tenerlo que decir así, ¿no? Hombre, esta gente no tienen delitos de sangre. Los que representan ahora mismo tienen una representación pública y oficial, pues no tienen delitos de sangre, eso está claro. Pero es verdad que para nosotros los vemos como unos enemigos, ¿no? Como alguien que nos ha hecho sufrir a toda una sociedad. Eso es tremendo, pero esta es la paradoja que se da en España. No ha habido muchos países donde el terror haya sobrevivido durante tantos años. ¿Por qué? Pues porque ha habido una cobertura de la población, ¿no? De alguna manera han tenido ayuda, han tenido apoyo y eso ha hecho que durara mucho más tiempo. Estos sentimientos radicales, estos sentimientos de los nacionalismos, esto no tiene hoy ningún sentido. Todos tendemos a unirnos, todos tendemos a formar parte de estructuras supranacionales, pertenecemos a la Unión Europea, pertenecemos a la OTAN, pertenecemos a las Naciones Unidas, o sea, tendemos a unirnos. No tiene sentido el querer, lo digo porque también hay un sentimiento radical en Cataluña que no es del mismo tipo porque no hay esa violencia terrorista, ¿no? Pero realmente esos sentimientos hoy no se entienden. Además, todos estos experimentos históricamente han acabado fatal, han acabado fatal.
Pero actualmente creemos, o tú crees, María Ángeles, que H. Bildu lo que quiere es la paz. Tenemos un gobierno que cada semana acerca presos al País Vasco. Los presos se han acercado al País Vasco desde hace mucho tiempo, o sea, no es de ahora. Creo que la vez que más presos se acercaron al País Vasco fue bajo el gobierno de Aznar, en el que hubo una tregua la más larga de la historia de la organización. Bueno, de alguna forma para negociar tienes que dar algo a cambio. Si quieres algo, tú también tienes que dar algo a cambio. Estos son el ABC de cualquier negociación. Mira, yo cuando la gente dice es que un presidente del gobierno, vamos a ver, no se puede achacar a ningún presidente del gobierno que haya intentado acabar con la violencia terrorista. Cualquier persona, cualquier político que accede a la presidencia del gobierno de un país con un estigma como es el del terrorismo, lo primero que tiene que intentar es acabar con ese problema. Probablemente unos estarán más acertados, otros no. De todas formas, la banda terrorista también ha evolucionado. En esa novela yo explico cuál ha sido también la evolución durante X años, ¿no? No es lo mismo los primeros años del terrorismo antes de morir Franco que después. En fin, ha habido, madre mía, recuerdo la nacionalización del sufrimiento cuando murieron tantos concejales del Partido Popular como fue Miguel Ángel Blanco. Esa es una etapa en la que ETA lo que pretendía era socializar el sufrimiento. Esto daría, Pilar, para hablar para mucho. Y para debatir muchísimo. Para mucho. Pero yo sinceramente creo que la única forma en la que hoy Bildu no estuviera en el Parlamento es que la gente no le hubiera votado. Vivimos en democracia y la democracia tiene algunas cosas que tampoco nos gustan porque no es tampoco algo perfecto. Pero también te lo digo, la democracia no se puede dar nunca por conquistada. Hay que conquistarla cada día, hay que cuidarla, hay que trabajarla. Y yo me dirijo desde aquí a todos los votantes de los partidos, en fin, con estas radicalizaciones territoriales, no solo Bildu. Y, en fin, si estos partidos tienen representación parlamentaria es porque tienen miles de votos detrás, no nos olvidemos. Quizás María Ángeles es legal, pero es inmoral. Claro que sí, es algo que nos cuesta digerir. ¿Y luego qué ocurre? Pues que la aritmética parlamentaria no ha permitido desde hace tiempo que se pueda tener un gobierno estable. Ya no hablo de una mayoría absoluta, pero sí de una serie de, por lo menos, de pactos que nos ayudaran a sacar adelante las líneas generales de lo que va a ser la política, bueno, pues de un gobierno X, el que sea, ¿no? Y no es posible, porque estamos muy polarizados. Si mañana hubiera elecciones generales otra vez, tendríamos un arco parlamentario parecido al que tenemos ahora. Entonces, como que es muy difícil que esto ya cambie. Y a lo que me dirijo, es que para no tener la necesidad de recurrir a los pactos con este tipo de partidos que de alguna manera nos hacen sus rehenes y hacen rehenes a gobiernos, pues el partido del gobierno y el partido principal de la oposición deben llegar a acuerdos. No es que les guste o les deje de gustar, es su obligación con la ciudadanía, que es realmente a quienes representan y a quien sirven. En este país la gente se le olvida que los políticos son nuestros servidores, no los ciudadanos somos servidores de los políticos. Esto no va así. Pero como tú bien dices, María Ángeles, yo creo que se nos olvida. Igual que creo que luego a la hora de electoral también se nos olvidan muchísimas cosas, que ahora hablaremos sobre ello, pero yo creo que pues hay cosas que se olvidan y que volvemos a caer en lo mismo y volvemos a votar lo mismo y no está penado electoralmente la parte mala que hace un gobierno, que no podemos estar de acuerdo al 100% con ningún partido político, eso está absolutamente claro, pero yo creo que sí que al ciudadano a la hora de votar hay cosas
que se nos olvidan y no nos deberían de olvidar. Bien por ti, Pilar, porque hay que hacer también autocrítica, ¿eh? Los ciudadanos también tenemos responsabilidades, sí. No solo los políticos, que si este no me gusta, que si lo ha hecho el otro, lo que ha dicho, lo que no ha hecho. No. Nosotros también tenemos una parte de la responsabilidad y nuestra responsabilidad no se termina en introducir una papeleta en una urna cada 4 años y ya está, y me lavo las manos. No. Hay que reflexionar, hay que de alguna manera pasar revista a lo que sucede, cuáles son realmente las claves de la sociedad en la que vivimos, cuáles son esas demandas que la sociedad reclama constantemente, una ley electoral, una reforma de la Constitución, unos pactos en sanidad, en educación, y nuestros partidos políticos no hacen nada para, de alguna manera, dar respuesta a una sociedad que reclama todo eso. Pasa el tiempo, pasan los años, volverá a haber elecciones y seguiremos en el mismo sitio. Partidos políticos solo hacen lo que nosotros les dejamos hacer también, ¿eh? Efectivamente, y esto se representa en las urnas, y en las urnas al final no pasa ningún coste. No pasa ningún coste electoral. Como y la eso corrupción, es muy triste. Pilar, que tú has citado antes. La corrupción generalmente no tiene factura electoral que pagar. Es muy lamentable porque todos nos quejamos mucho de que los partidos, de que tal, de que los políticos, de que si hacen, de que si roban, que si manipulan, que si se corrompen. Pero luego a la hora de votar, pues parece que esto no tiene coste electoral. Que se nos ha olvidado. Vamos a ver, señores, vamos a ser un poco serios. Y los ciudadanos tenemos que ser serios también. También tenemos que ser serios y exigir lo que nosotros necesitamos. Y saliendo a la calle, reclamando que esas demandas que en general tenemos se recojan en los programas electorales de los partidos. Y si usted no lo recoge, señor mío, no le voy a votar. Y se terminó. Totalmente de acuerdo contigo, María Ángeles. En fin, hemos empezado la casa por el tejado, María Ángeles, pero vamos a retomar el tema porque hay algo, mucho menos triste de lo que vamos a hablar. Decíamos que abandonabas la presidencia del gobierno hace 11 años, pero María Ángeles, yo he leído por ahí que tú querías ser docente, ese era tu sueño. ¿Qué pasó para que alguien que estudia psicología, que quiere ser docente, que es su sueño, termine en la Moncloa? Pues mira, es fácil de entender. Efectivamente, yo en mi casa no había posibles, mi padre encantado de la vida, de que estudiara, pero hija, hay que ponerse a trabajar porque sí. Aquí no somos ricos y te tienes que poner a trabajar. Entonces, pues yo empecé a trabajar muy pronto, a los 17 años ya trabajaba y a los 18 consideré que iba a hacer unas oposiciones a la administración para empezar como auxiliar administrativo, o sea, desde abajo, porque yo lo que quería era acabar mi carrera y dedicarme a la docencia. Mi sueño de juventud era dirigir un colegio. Eso era la ilusión de mi vida. Pero la vida, pues luego te lleva por otros caminos. Y en mi primer destino me crucé con Adolfo Suárez González. Y ese hombre cambió mi destino para siempre. A partir de ahí, pues España, además hablo de los años de finales de los 70, en el que España estaba cambiando, en el que, pues de alguna manera vivíamos en un entorno en el que todo estaba por hacer, no sé cómo explicarte, nos sentíamos como muy partícipes, toda una sociedad remaba en la misma dirección para no perder el tren de la democracia y de la libertad que habíamos estado fuera del mundo durante 40 años. No podíamos perder otra vez ese tren porque las generaciones siguientes nos lo podrían reprochar de alguna manera. O sea, era una sensación de que esto se tenía que terminar y en nuestras manos estaba, cada uno en las suyas. Y es verdad que eso funcionó porque fue una tarea de todos y cada uno desde su sitio y cada uno desde su puesto. Pero yo ya te digo que trabajar con Adolfo Suárez fue como, no sé cómo explicarte, como descubrir el mundo. Además yo era muy joven entonces y descubrir que realmente que la tarea que teníamos por delante era increíble, que no había ninguna experiencia de ninguna clase porque en España no teníamos experiencia de nada. Dábamos pasos y esperábamos con la respiración contenida a ver
cuáles eran las consecuencias, porque realmente no sabíamos muy bien. Pero todo era apasionante, ilusionante. Era realmente, pues eso, el formar parte de algo que realmente fue irrepetible y vivir la transición política en primera persona, desde las trincheras, como tú bien has dicho, intramuros, en lo que es la presidencia del gobierno, pues yo no me podía sentir más afortunada. La vida para mí ha sido un privilegio profesionalmente y entonces, bueno, pues ahí empecé. Pero yo tenía la sensación de que era algo provisional. Quiero decir que yo estaría unos años y mientras tanto terminé mi carrera, que me costó, sobre todo los 2 últimos cursos, fue terrible, porque no tenía tiempo para estudiar, porque no tenía tiempo de ir a clase y bueno, fue realmente duro, pero lo conseguí. Y bueno, pues pensaba que eso yo cambiaría en algún momento, porque además vendría algún otro presidente con otro equipo y yo, bueno, pues habría cumplido con mi tarea y a otra cosa mariposa. Lejos de terminar mi tarea en la presidencia del gobierno, estuve 32 años, cosa que yo en ningún momento me pude imaginar. Entonces, bueno, pues realmente he vivido, pues eso, todo lo que ha sucedido en este país durante 3 décadas, pues de una manera pues muy directa. Puedo contar muchas cosas que solo lo puede saber quien lo ha vivido desde dentro, porque son cosas que encuentres en otros libros ni otros textos, que hay libros sobre la transición, bueno, hay montones, gente súper importante y súper sesuda que ha escrito cosas y tratados increíbles. No es mi caso, yo cuento las cosas de otra manera. Para eso ya te vas a la biblioteca o te vas a la casa del libro y consultas todo lo que necesites. Yo lo cuento de otra manera que atrapa muchísimo a la gente, lo tengo que reconocer. Bueno, ¿el primero cuál fue? El primero fue Los presidentes en zapatillas, que salió. Fue el primer libro que yo no estaba para escribir ningún libro. Y en la vida se me había ocurrido. Yo no había tomado una nota ni había escrito un diario jamás en mi vida. Nunca me lo pude imaginar. Y un buen día recibí una llamada de la editorial Planeta, la directora de Espasa, para ofrecerme la posibilidad de escribir ese libro porque habían tenido noticia de mi existencia. Yo hasta entonces había sido una persona absolutamente anónima, una funcionaria que iba a trabajar. Yo estaba casada, tenía un hijo, tenía una vida familiar y mi trabajo se acabó, nada más. Y me convencieron porque yo al principio pensaba que no iba a ser capaz de afrontar semejante reto. Contar esta historia, pero bueno, estamos hablando de algo muy serio. Pero al final ellos me hicieron ver que era realmente dejar un testimonio de tipo muy periodístico, pues para las generaciones venideras, ¿no? Era también dejar para el futuro algo que podía ser interesante y bueno, pues contar esa parte de la historia que nunca se había contado. Y bueno, pues al final me subí al tren y dije, si pierdo este tren me voy a arrepentir, así que adelante. Y fue una locura. Los presidentes en zapatillas tuvo muchísimo éxito, nunca nadie había hecho nada parecido, había mucha expectación con ese libro, de repente la gente enloqueció y bueno, pues la verdad es que tengo que reconocer que fue una experiencia maravillosa. Yo pensé, si solo escribo este libro y no hago nunca nada más, ya me doy por contenta porque ha merecido la pena. Le recomiendo a todo el mundo, si tiene oportunidad, que escriba su vida, porque no somos conscientes de lo que hemos vivido hasta que no te pones a contarlo. Hasta que no lo plasmas en papel. Es papel. cuando te das cuenta, efectivamente. Pero bueno, no contenta con eso, después escribiste El síndrome de Ali Baba y Las damas de la Moncloa. Pues mira, el síndrome de Ali Baba me pilló. Me había caído en el trabajo y me había roto los ligamentos de la rodilla y me tuvieron que operar. Entonces fue cuando el movimiento 15M, todo el movimiento 15M, los acampados de la Puerta del Sol, que os los recordaréis, de ahí salió Podemos, de ahí salió Pablo Iglesias y demás. Entonces, bueno, pues yo estaba muy absorbida por eso, con una pierna escayolada de arriba abajo sin poderme mover y todo el día pegada a la televisión y a las noticias, viendo lo que estaba pasando. Entonces, bueno, pues toda esa indignación, porque el movimiento se llamó así, ¿no? Los indignados. Bueno, pues toda esa indignación de que esto no funciona, de que no vamos por el buen camino y de que las cosas no estamos repartiendo la riqueza como se pensaba o como se planeó. Entonces fue lo que me hizo la chispa de este libro, del síndrome de Ali Baba, que no deja de ser un libro denuncia de lo que es la corrupción en España. Es un libro duro porque la corrupción no es ninguna broma,
pero está contado, te digo igualmente, pero tengo quizá un estilo muy peculiar y muy personal de escribir, con un toque de humor negro que le destensa un poco, ¿no? Todos esos casos de corrupción que todos hemos conocido. Es el libro, quizá de todos los que he escrito hasta ahora, ¿sí?, que más he trabajado. No sabes la cantidad, yo no soy abogado además, la cantidad de sentencias, de autos, de lo que es todos los procedimientos. Bueno, una cosa de locos. Lo que yo estudié, lo que yo consulté, y es un trabajo tremendo, pero está muy bien en el sentido de que lo que haces, porque a veces pues las instrucciones duran años. O sea, el caso Malaya, que fue el de Marbellet, 20 años de instrucción. Cuando quiere salir la sentencia, la gente ya no se acuerda de cómo empezó la historia. Entonces está contado de forma que tienes los suficientes datos como para saber de qué va, y de principio a fin, y ya está. Es un libro además muy entretenido de leer. Tiene cosas realmente que dices, pero no me podía acordar de que esto sucedió, y pero que me estás contando. O sea, yo misma, mientras lo escribía, estaba absolutamente sorprendida de las cosas que llegan a suceder. A mí me llamó poderosamente la atención ese libro, María Ángeles, porque bueno, últimamente y durante muchos años estamos bombardeados, como tú bien decías, con casos de corrupción entre nuestros políticos. La descripción que hacía sobre él es que es un libro con una crónica histérica del desfalco y la corrupción que acaba sin graves consecuencias para quien lo practica. Dices que día a día crece la sensación de impunidad en nuestro país y la sensación de que los que nos roban acaban yéndose de rositas. Es cierto, la verdad es que mucha gente, porque de este libro ya han pasado unos años, y hay gente que me pregunta, ¿y cuándo va usted a escribir el síndrome de Alibaba 2? Digo, podíamos escribir una enciclopedia. De hecho, cuando yo escribí ese libro, lo clasifiqué porque hay distintos tipos de corrupción, no todas son iguales. Entonces, para que hubiera una representación de todas esas clases de corrupción, pues tuve que hacer una selección. Pero yo pensaba que, de alguna forma, que quizá me iban a faltar pues casos, ¿no? Lejos de eso, tuve que hacer una selección porque tenía tantos sobre la mesa que tuve que decir cuáles eran los más representativos, porque me sobraban. Cuando empiezas a tirar del hilo, aquello no se acaba nunca. Así que bueno, somos un país de trincones. Somos un país en el que normalmente la gente que pone verdes a los políticos porque son corruptos, normalmente nunca se mira el ombligo, porque si se lo mirara se daría cuenta de que a su nivel hace exactamente lo mismo. No voy a decir nada más porque todos conocemos el chanchulleo que tenemos con las facturas, con el IVA, con no sé qué. Somos un país muy complicado, pero muy complicado. Y los políticos no son más que la representación de la sociedad en la que vivimos, y nada más. En otros países, María Ángeles, con delitos de corrupción, generalmente hay una ley que se les corta la mano. Al susodicho se le corta la mano. Mi pregunta es, ¿España es un país de mancos? España sería un país de mancos totalmente, porque ya te digo que cada uno en su parcelita, y cada uno, si puede rascar algo, si puede engañar a Hacienda, si puede, para que nos vamos a ver, eso lo sabemos todos. Como tú bien dices, yo me quedé muy flipada, ¿sabes? Cuando cumplí los 60 años, yo, porque me quiero un poquito, dije, pues yo me voy a hacer un regalo porque yo me lo merezco, y me fui a Japón. Y me fui a visitar Japón. En Japón es impensable que nadie haga algo ni parecido a lo que aquí vemos y no se haga la harakiri, o sea, no sé cómo explicarte. Sí. Es una deshonra, es como lo peor que puede pasar. La familia te repudia, o sea, no sé, es que es otra mentalidad completamente diferente, ¿sabes? Aquí, empezando por su majestad el rey emérito, pues en fin, su comportamiento deja bastante que desear. Y además no nos enteramos de que ya vivimos en un mundo transparente en el que aquí ya nadie esconde nada, porque por mucho que quieras, más tarde o más temprano, se va a saber lo que has hecho. Pero quizás, María Ángeles, una persona como tú o como yo lo tiene más difícil. Ahora, si hablamos de políticos de alto standing, o hablamos de corrupciones de alto standing, hemos visto que muchos de esos políticos, poquitos de esos políticos o de esos personajes han entrado a la cárcel
pero nunca se devuelve el dinero. Tú expresamente en tu libro dices que la cárcel les sirve para blanquear el dinero robado, que no deberían de tener fianzas para eludir la cárcel, beneficios penitenciarios, que deberían de aplicarse mientras no devuelven el dinero. Pero yo creo que, y pregunto, ¿hay vacíos legales para que esto no pase? Para que un ciudadano de a pie tenga que pagar por lo típico que solemos decir, ¿no? Por robar una gallina 20 años de cárcel y el que se lleva el dinero a Suiza o tiene tanta corrupción encima de él ni siquiera entra en la cárcel. Pues creo que la respuesta no puede ser otra, Pilar. La respuesta es nuestro ordenamiento jurídico no es suficiente para neutralizar a toda esta gente que realmente se comporta con esta deshonestidad, ¿no? Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es poner los medios para que la gente no se corrompa, porque aquí hay corruptos y los que también corrompen. Es decir, tú sabes, como todos sabemos, que en un ayuntamiento, si a mí me van a dar una mordida para que construya el puente de la carretera, pues tanto está el corrupto, que es el funcionario del ayuntamiento, como el señor de la constructora, ¿no? De la empresa que se va a ocupar de esas obras. Aquí hay corruptos y corruptores, las dos cosas. Bueno, pues todo eso tiene que quedar muy, muy claro, tiene que quedar muy protegido el que nadie pueda hacer uso de, en fin, y como somos un país que además nos saltamos las leyes a la torera y buscamos las vueltas, pues si no es por aquí es por allá, tiene que haber una normativa muchísimo más dura, que todo eso se controle muchísimo más, un control exhaustivo. Si todavía, después de todos esos controles, la gente consigue corromperse, la justicia tiene que caer sobre el delincuente con todo su peso. Y es lo que decimos, no me cuente usted que voy a meter a Mario Conde en la cárcel para que se haga 3 carreras y además escriba un libro que lo vende por toda España y se hace rico encima. ¿Pero esto qué es? Porque además somos muy tendentes a hacer héroes de gente que de héroes tiene lo justo. Porque aquí en España todos sabemos que ha habido realmente delincuentes que han pasado a ser, pero vamos, héroes, personajes de los que se han hecho películas. Claro. Pues María Ángeles, ha sido todo un honor tenerte con nosotros. Yo te voy a emplazar, porque sabes que más adelante vamos a volver a hablar, porque me gustaría saber más de estos 3 libros y de esas novelas que has escrito, pero sobre todo de la que hablábamos al principio, porque es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? Las víctimas del terrorismo, sí. Y ese libro en el que tú pusiste tanto empeño, estupendo. Las crónicas de Armiquelo. Sí. Armiquelo, para que la gente sepa, es significa el verdadero en vasco, porque el Armiquelo es el nombre del caserío vasco, que es inventado, claro está, donde se supone que se reúnen los representantes del gobierno y de la banda terrorista para llegar a un acuerdo de paz. Yo estaría de verdad toda la tarde y toda la noche y todo el día hablando contigo, porque me parece interesantísimo lo que me cuentas. Me alegro mucho de que le interese, ojalá le interese a todo el mundo. Yo estoy encantada de contaros muchísimas cosas, todas las que yo pueda aportar, encantada. Estoy segura de que sí. Ella es María Ángeles López de Celis, ha sido la secretaria de 5 presidentes, por si no habías escuchado el principio, te la volvemos a presentar ahora. Ha estado con nosotros hablando pues de esos libros y de esas novelas que ella tiene a la venta, que ella ha escrito, pero queremos saber mucho más, nos quedamos con ganas, hemos dado solamente una pincelada para que la conozcáis, y nos quedamos con las ganas de saber qué secretos guardaba la Moncloa, qué manías tenían los presidentes con los que ella ha estado. Todo eso María Ángeles nos lo va a contar en una nueva entrevista, pero la vamos a emplazar para la semana que viene. La vamos a volver a tener aquí contándonos todas esas cosas tan curiosas, tan interesantes, y os puedo asegurar que va a haber cosas que os van a sorprender muchísimo, de esos secretos que se escondían en ese búnker de la Moncloa, que bueno, pues conocemos muy poco, si no es a través de todas estas experiencias. Como nos cuenta María Ángeles, que es la única persona que nos puede contar este tipo de detalles, porque es la persona que ha estado durante 30 años, 32 para ser exactos, con los presidentes que han estado en España. María Ángeles, nos despedimos de ti hasta la semana que viene, porque queremos hablar de ese libro que a mí me gusta tanto, ese título, El síndrome de Alí Baba, esos secretos que guardaban los presidentes, esas curiosidades, esas manías, pero lo vamos a hacer la semana que viene. Ahora sí, antes de despedirnos, lo que sí queremos es que nos digas cómo podemos adquirir esa trilogía de libros y ese
pack que tú has hecho para la gente que quiera ponerse en contacto contigo y adquirir la trilogía de libros y una cosita más adicional que tú has añadido. Dinos dónde podemos encontrarlo, cómo lo podemos adquirir, tu página web, cómo te podemos seguir. Dinos todas esas cositas y nos despedimos hasta la semana que viene. Ella es, no se te olvide, María Ángeles López de Celis. Ha estado siendo la secretaria durante 32 años de los 5 presidentes que ha habido en España hasta que ella estuvo. Ahora lleva un tiempo retirada y hay otros, pero nos cuenta su experiencia en ese sentido. María Ángeles, cuéntanos. Muy bien, pues un placer. La Biblioteca de la Transición, que se llama así a esta trilogía que reúne estos 3 libros que recorren esa historia de España más reciente. El valor que tienen fundamentalmente es que solamente los puedes encontrar online a través de mi página web, y lo que contienen es un conocimiento exhaustivo y exclusivo, porque nadie más puede contar lo que conto yo, porque lo he vivido en primera persona. ¿Cuál es tu página web? Por supuesto, si tú entras en mi página web, el enlace es www.labibliotecadelaTransición.es, y además de esta trilogía encontrarás un pack masterclass conmigo, masterclass periódicas que celebraremos, por supuesto, sobre todos estos temas, y estaré siempre a disposición de cualquiera que necesite consultarme en la página de contacto, donde yo estaré siempre a disposición para cualquier persona que esté realizando un trabajo académico, que tenga curiosidad por algo, que necesite asesoramiento sobre algún tema, en fin, siempre a disposición de todo el que pueda tener interés sobre todo esto. www.labibliotecadelaTransición.es. Esas clases, este masterclass de las que nos hablas, ¿son presenciales o son online? No, son online, lo haremos por Zoom, y bueno, en principio vamos a ver qué tal funciona, es todo digital, pero el futuro es, incierto. ¿Quién puede imaginar lo que puede pasar? Mañana esto puede empezar a funcionar muy bien. Tengo que reconocer que en redes sociales ha tenido una acogida fantástica, y espero que siga así, porque me encantaría poder llegar a todo el que pueda. Pues, si a alguien le apetece que vaya a dar una conferencia, que participe en un evento, por supuestísimo estoy a disposición, y en la página, a través de ese enlace, podrá contactar conmigo, y ahí tiene toda la información de todas las cosas que podemos hacer juntos. Vamos a volver a repetir esas 3 W para que a todo el mundo le quede en la memoria tu página web. www.labibliotecadelaTransición.es. Eso es. Y las masterclass. Y las masterclass periódicas, exactamente. Es un pack que tú has hecho para para la gente que quiera. Eso es. Adquirir como eso. Un producto que yo pongo en marcha, que acaba de salir, han sido 9 meses de trabajo, y bueno, pues la verdad es que creo que ha tenido, ya te digo, muy buena acogida, a la gente le ha gustado mucho la idea. Vivimos en unos momentos en los que quizá deberíamos un poco de rescatar lo que eran todos esos principios y todas esas herramientas que utilizamos durante la transición, y que también nos funcionaron. Creo sinceramente que tendrían cabida en la sociedad de hoy, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, pues ya te digo que ha tenido muy buena acogida, y esperemos que funcione estupendamente bien. Yo encantada de siempre, de verdad, atender a todo el que lo necesite. María Ángeles, manténnos informados, porque es muy interesante todo lo que has escrito, claro que sí, tanto en libros como en novelas, y queremos seguir sabiendo de ti. Ya sabes que vamos a tener una nueva entrevista, haremos una nueva entrevista con esta novela. Hablaremos de las víctimas del terrorismo y de esta novela, de lo que se habla en ella, para que los oyentes y los lectores de H50 pues también tengan conocimiento de ello y podamos darle un poco de información sobre ella. ¿Te parece? Fantástico, encantadísima, siempre que queráis, un placer. Te mandamos un abrazo enorme de parte de H50 Digital Policial. Muchas gracias, de verdad, un saludo enorme a todos. Un saludo y hasta la próxima. En H50 Digital Policial te traemos las entrevistas más importantes de la actualidad. Con Pilar Ramos.